Bienvenido a esta actividad a quienes están hoy día acá y también a quienes eventualmente lo están viendo o lo van a ver. En primer lugar, quiero hacer la aclaración, como siempre la crítica está, de que aquí está el borrador y se ha estado estudiando, así que por cualquier discrepancia que surja, el acusar que no se ha leído el borrador no tiene mucho sentido. Martín, partamos con el tema de hoy día, que tiene que ver con este cambio de lo subsidiario a lo social y cultural, de alguna manera. Ese es un poco el tema que se plantea. Y esencialmente el cambio de lo subsidiario a este Estado social y democrático de derecho, que es un tema que en lo personal a mí me parece que no es tan problemático si uno ve que sociedades bien desarrolladas consagran eso. Pero sin embargo la pregunta es, y aquí te hago la pregunta a ti obviamente, ¿cómo se consagra en este proyecto de constitución el Estado social democrático de derecho, y si está bien hecho a tu parecer, y cuáles serían las eventuales falencias de el cómo está consagrado esto? Ya, oye, es tremenda pregunta, o sea, y aquí me imagino que ha dado para cursos enteros, digamos. Primero que nada, antes que revisemos lo que dice, algunos artículos que dice el texto sobre esto, hay que entender primero entre lo subsidiario y lo solidario, digamos, y entre lo efectivamente un Estado social o liberal, digamos, porque no siempre son categorías de análisis. Yo no puedo siempre contraponer frontalmente lo subsidiario con un Estado social de derecho. Exacto. O sea, efectivamente Sí. tienen su qué, digamos, entran dentro de la misma discusión, pero no siempre son cosas que tengan una contraposición tal, digamos. Lo que sí vemos en este borrador es una expansión, primero, de la discusión constitucional, ¿no es cierto? Que nos lleva también a un Estado y a una definición del rol del Estado que crece muchísimo, que ya les voy a mostrar un par de artículos para graficarlo. Pero es que esa discusión constitucional fue brutal, porque por lo general una discusión constitucional uno espera, como ciudadano, definir el rol del Estado en cuanto a, uno, ciertos principios constitucionales, después ciertos derechos humanos fundamentales, digamos, y también cierta estructura básica del Estado para cumplir estos fines. Acá, en esta discusión, hubo de todo, ¿no es cierto? Y por eso vemos que hay artículos que se hacen referencia ya a los más extremos, no sé, al cielo nocturno, a las ferias libres, al derecho a la alimentación saludable, al Internet, en fin. Entonces la discusión se amplió muchísimo. Y por tanto, como el foco de esta discusión, en vez de tener un Estado al servicio de las personas, fue precisamente una discusión del Estado en sí, digamos. Bueno, el rol del Estado creció a un nivel insospechado, digamos. Les voy a leer un par de artículos porque después dicen que uno no se lo sabe, que sí, entonces prefiero leerlos, ya, porque ha variado tanto esto. Este es el último borrador, ¿eh? Son poquitos de estos. En 2 meses más lo vamos a rifar para que nos sigan después. Todo rayado. El artículo 1, que toca muchos temas de los que vamos a ver hoy día, pero me voy a permitir leerlo porque sí, es notable. Antes de leerlo, el artículo 1 de la Constitución actual, para ver el cambio de foco, digamos, ¿qué es lo que dice? Las personas nacen libres, iguales, dignidad de derecho. Segundo inciso, la familia, el núcleo fundamental de la sociedad. Tercer inciso, los grupos intermedios, la libertad para asociar, ¿no? Y después dice, el Estado está al servicio de lo anterior. Es clarísimo, digamos. ¿Qué dice este primer artículo? Chile es un Estado social y democrático de derecho. Pero lo primero, Chile es un Estado, ¿ya? Social y democrático de derecho. Bien, punto, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Inciso segundo, se constituye como una república solidaria, su democracia es inclusiva, paritaria, reconoce como valor intrínseco y irrenunciable la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Y el tercer punto dice, y aquí va el tema que vamos a ver, la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son fundamento del Estado y se orienta a toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias para proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos, ¿ya? O sea, es un Estado proveedor de bienes y servicios para asegurar el goce de los derechos. En otro artículo, el 175, dice, la administración pública tiene por objeto satisfacer las necesidades de las personas y las comunidades. Es deber del Estado proveer de servicios públicos universales, de calidad, los cuales deben contar con financiamiento suficiente. Más adelante agrega, y dice, de los objetivos tributarios, tendrá dentro de sus objetivos la reducción de la desigualdad. La recaudación fiscal tiene por objetivo no solamente financiar al Estado, sino que la reducción de la desigualdad mediante los impuestos. Entendamos hacia dónde va. Y después son otras cosas menores. Entonces, yo les digo, hay más de 100 derechos garantizados en este borrador constitucional
con un Estado muy proactivo, que tiene iniciativa económica, puede ser la actividad económica, la autonomía comunales, regionales pueden iniciar empresas, pueden emitir deuda, pueden cobrar sus propias tasas impositivas en estos principios para satisfacer las necesidades de las personas, proveer bienes y servicios. Entonces, esta definición es muy amplia y aquí claramente empieza a contraponerse con la definición de un Estado subsidiario, ¿no es cierto? Un Estado subsidiario entendería que le da iniciativa a las personas y el Estado interviene cuando es necesario para cumplir sus fines y que las personas o grupos intermedios no son capaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay interés o porque hay fallas de mercado, ¿no es cierto? Claro. Costos de asociación, en fin, monopolio, lo que sea. Bueno, eso acá no está. Acá hay una iniciativa del Estado que se le da, es cosa de leer, por ejemplo, en derechos sociales, que han sido banderas de lucha, ¿no es cierto? En salud, usemos ese ejemplo. Hoy día, ¿qué es lo que dice el texto constitucional actual y la ley de salud? Porque la Constitución simplemente dice que hay derecho a la salud y después dice que hay un sistema de provisión mixta, que tú, si puedes y quieres, te puedes ir al sistema privado y tú te bates con tus propios medios y no eres carga del Estado. Y si no puedes o no quieres, te quedas en el sistema estatal público de salud, que se llama FONASA hoy día, y efectivamente el Estado te ayuda mediante impuestos generales a tener una salud suficiente. Lo que dice este borrador es que no, esto se acaba y vamos todos a un sistema universal, público, solidario de salud. Por tanto, ya no hay libre elección, perdemos libertad y las personas que están hoy día en FONASA, que son 3.400.000 chilenos, se ven arrastradas, perdiendo libertad, al sistema estatal. Pero eso además tiene varias consecuencias. Uno, desde el punto de vista de gestión, ¿qué pasa si 3.400.000 personas las metemos en el sistema estatal? Bueno, las listas de espera, en fin, pueden haber... Pero vamos al tema de gestión, digamos, que refleja, para llegar a la conclusión de este tema. ¿Implica que hoy día hay un aumento de costo estatal? Por supuesto, porque vamos a atender a más personas. ¿Cómo se financia? Bueno, con el 7% de esas personas que están en ISAPRE. El cálculo económico ya está hecho, esas personas no van a aportar su cotización adicional, son personas de ingresos más altos, por tanto las licencias son más caras. La ISAPRE, ojo, que rechazan el 20 y tanto % de las licencias y FONASA poco más del 10%, digamos, es más laxo. Se genera un déficit fiscal, según diferentes estudios, entre 500 y 600 mil millones de pesos al año con esta política propuesta acá. Es decir, generamos una mala política pública, después va a ser regresiva desde el punto de vista tributario porque las personas con el IVA de un kilo pan van a terminar pagando la salud de personas que antes le costaban 0 pesos al fisco. Entonces, básicamente, cuando avanzamos en un Estado social, que puede ser positivo, ¿no es cierto?, que el Estado se haga cargo de ciertas cosas, en fin, pero aquí lo confundimos con una expansión del Estado total y que el Estado tiene que ser ejecutor de las políticas públicas de manera directa, como es en el caso de salud. ¿Ya? Otra cosa sería que el Estado efectivamente garantice el derecho a salud, pero que la provisión sea mixta, que los particulares puedan apoyar eso, como pasa un poco hoy día, digamos, y una de las políticas más exitosas de salud del último tiempo, que fue el auge y el GES, las garantías explícitas de salud, donde el Estado sale a comprar servicios al sector privado. Sí. Y las listas de espera se achican. Si a las personas le da lo mismo que él lo opere, lo importante es que lo opere, sí, digamos. Citando a un famoso líder marxista chino, digamos, pero lo mismo si el gato es blanco o negro, digamos, lo importante es que case ratones, hay que ser pragmático en esto. Bueno, acá no hay pragmatismo, hay ideología, en un Estado que se expande, bajo este Estado social, pero además que un Estado ejecutor, un Estado económico, que al final de cuentas nos va a quitar libertad. Nos va a quitar libertad porque vamos a tener menos espacio para actuar nosotros como personas en iniciativa y vamos a tener que financiar un Estado más grande. Entonces, la verdad es que un Estado social mal entendido, con mala gestión, y quitando la iniciativa a las personas. Así que claramente es menos subsidiario y mucho más estatista, digamos. Sí, no, está perfecto. De hecho, lo quería ligar porque, de hecho, mi segunda pregunta tiene que ver justamente con lo que tú planteaste de alguna manera. Porque lo que uno ve en el texto, en el documento, es que la idea de la solidaridad está muy presente en varios puntos de la redacción del documento. Y en ese sentido, más que un principio inspirador, a mi parecer, lo que se plantea es más bien como la esencia del sistema completo, en términos de lo estatal. ¿En qué sentido? En que se da a entender que todo debería ser solidario, en todos los aspectos. Y por ejemplo, lo que tú mencionas es que la salud debería ser solidaria, por lo tanto, una provisión privada quedaría fuera de esto. Y me parece que ahí lo que tú mencionas es importante porque lo que parece reflejar el texto es que el único capaz de la solidaridad sería el Estado. Si te fijas en el texto. Pero hay una contradicción vital en lo que estás diciendo. ¿En qué sentido? O sea, no, pero yo te estoy describiendo pero vamos a hacer que es súper importante porque
De partida la solidaridad es donde yo entiendo voluntaria. Digamos. Sí, obvio. Partamos por eso. Los impuestos no son voluntarios, digamos. O sea, hay coacción. Exacto. Y a lo que voy es que claramente cómo el Estado va a hacer solidaridad con plata ajena. Eso no es solidaridad, digamos. No, claro, por eso te digo, el punto es que se trata de plantear como que el único agente capaz de cumplir la solidaridad sería el Estado. Y si nosotros agregamos, por ejemplo, el punto del artículo 19 de este borrador, que dice que el Estado debe respetar, promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio y satisfacción de los derechos fundamentales sin discriminación, así como adoptar, y aquí lo tengo destacado, las medidas necesarias para eliminar todos los obstáculos que entorpezcan esta realización. Mi pregunta es, ¿crees tú que esto podría llevar a una especie de estatización de lo social y lo público en general? Que es lo que yo creo que a lo que se apunta en el fondo. Por eso digo que existe esta idea de la solidaridad como estatizada, pero que es obviamente contradictoria. Sí, no, total. La solidaridad y lo estatal no tienen nada que ver. Sí, obvio. Son conceptos contradictorios. Pero sí, efectivamente se establece un monopolio estatal en todas estas funciones y provisión de servicios públicos, esenciales o derechos fundamentales en muchas materias. Lo cual, como decía, nos quita iniciativa de todas maneras. Y es peligrosísimo porque al final bajo esa premisa, digamos, se avanza en esta pérdida de libertad en muchas otras cosas, en muchas otras materias, en derechos fundamentales, que retrocedimos en esta Constitución respecto a otros derechos. ¿Por qué? Porque, bueno, en pos de estos principios constitucionales, de esta supuesta solidaridad forzosa, claro, mediante impuestos, digamos, le damos un poder desmedido al Estado, digamos, que se nota en muchos otros artículos, en otros temas. Pero acá es complejo y hay que llegar al final al clivaje de más Estado versus pérdida de libertad individual mediante impuestos, mediante pérdida de derechos, y eso es lo que propone este borrador, expandiendo el Estado a un nivel nunca antes visto. Claro, ahí, por ejemplo, el tema de la solidaridad, tal como decías tú, refleja un poco esta idea de un Estado social de derecho malentendido, porque se trata de, a mi parecer, lo que ocurre es que se estatiza la idea de lo solidario. Y uno lo ve reflejado esto en los artículos. De hecho, en ese sentido, por ejemplo, ¿cómo ves otro elemento que está muy presente en esto, ligado con esta noción de solidaridad, que tiene que ver con la pertinencia cultural? A mí no me queda claro a qué refieren con pertinencia cultural, y que está presente en varios aspectos donde se plantea que la acción del Estado siempre debe tener en consideración la pertinencia cultural. ¿Qué fue lo que se discutió respecto a eso de la pertinencia cultural en todos estos artículos donde se menciona? A ver, lo primero tú dijiste lo que se discutió. La verdad es que entendamos que en la convención no hubo mayor discusión, digamos. Uno presentaba un artículo y habían 2 minutos para argumentar. Entonces, claro, entendamos que la discusión fue muy vaga o nula, digamos. Sobre el tema cultural hubo mucho artículo y gente que fue a exponer. Y hay que ir avanzando en etapas en esto, ¿no es cierto? Lo primero que se reclamaba era un reconocimiento cultural de los temas indígenas, de los grupos históricamente excluidos, de ciertas categorías de análisis identitarias, digamos, pero bueno. Y lo primero que hubo ahí, ¿no es cierto?, era el avance hacia, no sé, la multiculturalidad, digamos. Y dice, bueno, hay que reconocer que Chile está compuesto de personas de múltiples culturas. Muy bien, digamos. Cultura entendida como personas con cosmovisiones diferentes, digamos, con forma de vida diferente. Y ahí lo que uno entiende es que tenemos que tener un marco jurídico, constitucional básico que permita que las personas desarrollen libremente sus propias culturas y formas de ver la vida. Eso es lo que uno entendería, digamos, libertad, claro, total, digamos. Bueno, esto no, esto avanza en otro sentido. Después pasamos a la pluriculturalidad, que ya nos metemos en la relación de cómo esas culturas conviven, y después terminamos en la plurinacionalidad, digamos, porque sin pluriculturalidad la plurinacionalidad no se sustenta, digamos. Y ahí tenemos otro tema para conversar, porque efectivamente en qué va a terminar eso es bien incierto, digamos. Sí. Entonces, bueno, efectivamente hay cerca de 14 o 15 artículos que nombran este término de la pluriculturalidad, sí, más otros artículos bien identitarios, y lo que se entiende es que forzosamente ciertos grupos culturales tienen que estar incluidos en el diseño de políticas públicas, tienen que estar incluidos en la ejecución de políticas públicas. Ciertos grupos, no todos. ¿Cuáles? Claro. Bueno, los que están en ciertas categorías de análisis que están en algunos artículos, como los grupos sospechosos desde el punto de vista de haber sido discriminados, o los grupos que culturalmente pueden ser, según esta Constitución, más valiosos que otros, digamos. Sí.
Entonces es muy complejo cuando empezamos a seccionar a la sociedad desde el punto de vista de diferentes categorías de análisis, ya sea culturales, por temas de género, de lo que sea, digamos. Porque al final desdibujamos al individuo en pos de un colectivo. Y eso implica una pérdida de libertad enorme, porque desindividualizamos a la persona. Si aquí el centro de atención de una constitución y de una sociedad tiene que ser la persona, no a qué grupo yo pertenezco, digamos. Y esta constitución, por eso llamamos que es tan identitaria, digamos, porque la persona pierde potencia en este borrador de texto constitucional, ya no está en el primer artículo ni mucho menos, y aquí son lo colectivo, ¿no es cierto? Y por eso, de hecho, hay nuevas categorías de derechos, como cuáles, bueno, los grupos indígenas y la naturaleza, y en fin, otras cosas. ¿Te parece en ese sentido que eso, sumado a esta distorsión del concepto de lo solidario, termina por debilitar este planteamiento que con tanto ahínco se mostró en la prensa de la declaración de un Estado social democrático de derecho? ¿Te parece que esos elementos lo debilitan? Yo creo que nos fuimos por el desvío, porque efectivamente, si tú planteas un Estado social, democrático, de derecho, digamos, uno pensaría que está en su centro de atención la persona, digamos, ¿no es cierto? Las necesidades de esa persona para tener igualdad de oportunidades, no de resultados, como se plantea en algún artículo, pero de oportunidades. Pero claro, aquí, si ustedes revisan este texto, lo menos que se ve es eso. Se ve un afán por el Estado, el organismo, el grupo colectivo y otro tipo de cosas, digamos. Pero la persona, o sea, la cantidad de artículos que hay que le den libertad y derecho a la persona, sin apellido, o sea, de una definición más clásica, son muy pocos. Entonces acá hay un crecimiento efectivamente del Estado, de los grupos identitarios o colectivos, y efectivamente una pérdida de energía o de potencia por parte de la persona y el individuo. En eso, Martín, te quiero llevar a un segundo punto que me parece que va ligado. Yo, sin ser experto en estas materias, uno lo mira como espectador. No, obviamente, pero tuviste una participación en esto. Un intensivo de un año tuve. Claro. O sea. Hay otro punto que está muy constante en esto y que tiene que ver con lo que tú mencionas, esta idea de, por un lado, que yo concuerdo contigo en eso de que hay una preponderancia de la lógica más bien colectiva por sobre el individuo, las personas. Y hay una alusión permanente a la idea de la igualdad sustantiva, que tampoco queda muy claro a qué refieren. En algún punto lo plantean como la satisfacción de estas garantías, pero no queda muy claro, ¿cierto? Y lo que sí a mí me parece que queda muy claro es que bajo esta apelación a la igualdad sustantiva se le busca dar un rol mucho más activo al Estado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que, tal como dices tú, a mí me parece que esto va más allá de lo que eventualmente se podría establecer dentro de un Estado social democrático de derecho. ¿Por qué? Primero, si ligamos la pertinencia cultural, si ligamos la perspectiva de género y si ligamos la interseccionalidad, que está muy presente también, ¿cierto? En esta declaración de buscar la igualdad sustantiva. Entonces, ¿crees tú que bajo esta búsqueda o este planteamiento de la pretensión de una igualdad sustantiva, considerando que se liga con interseccionalidad, con perspectiva de género, con pertinencia cultural, entendiendo la pertinencia cultural como no sé si supremacía, pero de ciertos colectivos, ¿crees que en la aplicación esto podría terminar generando más desigualdades en su práctica? Totalmente. O sea, yo lo veo, me lo imagino de una aplicación práctica, porque ¿qué es lo que se dice? Que efectivamente hay que avanzar en esta igualdad sustantiva. Ojo que la igualdad con apellido no es igualdad, sí. Digamos. Entonces, ¿qué es la igualdad sustantiva? Uno se mete a la página de la ONU, haga el ejercicio de las mujeres, y es igualdad de resultados, digamos. Claro. ¿Ya? Entonces, bueno, igualdad sustantiva de entre quién y quién. Bueno, la Constitución lo dice, entre todas las categorías sospechosas. ¿Cuáles son las categorías sospechosas? Bueno, las que están en riesgo de... ¿Cuáles? Bueno, raza o etnia, grupos culturales, sexo o género, no sé, jóvenes, ancianos, personas gestantes, o sea, una cantidad de categorías de análisis enorme, digamos. O sea, una matriz enorme, digamos, de la sociedad, y tenemos que ver en cuál de ellas vamos a estar para ver qué igualdad de resultados vamos a tener. Suena súper complejo, pero vamos a un ejemplo práctico que está en la Constitución. Paridad de género en los órganos de representación popular. O sea, acá ya no son los méritos, ¿no es cierto? No, sino que el Parlamento tiene que tener a lo menos la mitad de mujeres. Y eso, en el fondo, es meterle la mano a la una. Pueblos indígenas, otro tanto, cupos reservados, por otra categoría de análisis, sospechosa, lo que sea. Entonces,
lo que se va produciendo, y si tú lo veías en los discursos de los constituyentes, ahora yo hablaba uno, y yo soy mujer, indígena, campesina, entonces le empezamos a poner categorías, digamos, ahí otro comenzaba a hablar de los victipuntos, digamos, ridiculizándolo, pero a lo que voy es que en cada discurso las personas se ponían categorías encima, digamos. Sí. Y eso es muy grave porque al final lo que va pasando con estas iniciativas de acción afirmativa, en el fondo, que les va garantizando resultados a las personas, es que vas discriminando al resto de la población o terminas segmentando la sociedad en grupos identitarios, colectivos infinitos, digamos. O sea, yo voy a armar mi colectivo de personas peladas, daltónicas, digamos, no sé qué más, rurales, bueno, y cada uno va a tener más puntaje, digamos. Sí, muy bien. Entonces, al final, uno creería que en una democracia más liberal todos cabemos simplemente por ser personas, digamos. Y cuando tenemos igualdad de verdad, digamos, profunda, democrática, no necesitamos estas acciones afirmativas o esta igualdad sustantiva que nos garantiza resultados. Hecho que es contraria a eso. Y bueno, se ha demostrado en tantas cosas, tantas políticas que han habido en otros países similares a esto, que ya vienen de vuelta. Entonces, bueno, yo creo que acá es peligroso y vamos a ver, porque esto tiene incluso aplicaciones judiciales. Recordemos que dice que cuando se trata de minorías sexuales, mujeres, en fin, hay que fallar conforme a enfoque de género. Cuando las personas pertenezcan a una etnia, a un pueblo originario, hay que fallar con enfoque intercultural. Exacto. Cuando no somos ni mujeres ni pertenecemos a un pueblo indígena, bueno, no sé, vamos a fallar conforme a derecho. Pero efectivamente hasta la aplicación de la justicia está distorsionada por estos marcadores, digamos. De hecho, tú mencionaste algo que me parece importante, porque efectivamente detrás de la idea de la igualdad sustantiva hay la pretensión de una igualdad de resultados, que además es muy amplia en muchos aspectos, considerando todas estas variables. Sí, es que ahí hay un tema. Dale. Sí. O dime tú. Es que en la Constitución no solamente por esto, pero está lleno de conceptos muy difusos, muy vagos. Sí. ¿Ya? O como diría un experto que nos ilustra ahí, de significante vacío. Digamos. Claro, exactamente. Pero conceptos que si usted me pregunta qué es la plurinación, bueno, muchas naciones, la definición más etimológica, digamos, listo. Pero la igualdad sustantiva, chuta, hay que ver por ahí, digamos, está lleno de los derechos de la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Claro. ¿Qué derechos les vamos a dar? La limitación ecológica de la propiedad privada. ¿Qué es eso? No sé, ¿cuál es está lleno de conceptos así y cosas concretas, digamos. O sea, los escaños reservados, ¿cuántos son? No sabemos, la ley lo va a decir. Entonces, a lo que vamos es que efectivamente es una constitución que en vez de darnos certeza, nos da una cantidad de incertidumbre enorme. Enorme. ¿Cuál es el pluralismo jurídico? Porque es una caja Pandora. Totalmente. O sea, cada pueblo indígena tiene su propio sistema jurídico, en igualdad de condiciones, dice acá. Bueno, eso aplica para cosas terroristas, penales, civiles, no se limita. La ley lo dirá. Fíjate lo que abre. Claro. O sea, hay muchos conceptos difusos, sí, millones, y que claramente los constituyentes no vamos a ser capaces de definirlo. De hecho, bueno, este elemento de difuso que tú mencionas, lo ligo inevitablemente esta idea de la igualdad de resultados con lo que te mencionaba de la pretensión de eliminar todo obstáculo que entorpezca la realización. ¿Qué es eso? Entonces, a eso voy, que fíjate, por ejemplo, en el caso de el artículo 82 del borrador. ¿Me hace agarrar el borrador? Lo leo. Dice, establece que toda persona natural o jurídica tiene derecho a la libertad de expresión y opinión en cualquier forma o cualquier medio, el cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Y en el inciso 2 dice, no existirá censura previa, sino únicamente la responsabilidad ulterior que determine la ley. Pero además se establece, luego en el artículo 84 y el 85, que el Estado fomenta la creación de medios de comunicación e información y su desarrollo a nivel regional, local y comunitario, e impide la concentración de la propiedad de estos. En ningún caso podrá establecer un monopolio, bla, 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 ¿cierto? Luego dice, existirían medios de comunicación e información públicos en todas las plataformas, en distintos soportes tecnológicos. Y entonces acá, ¿qué es lo que ocurre en el fondo? Que uno ve que en función de estos grupos, que obviamente van a reclamar acciones afirmativas, el Estado va a tener que estarles creando medios a cada grupo de interés, probablemente. Sí, vamos a terminar con el TikTok de la, no sé, mujer indígena, discapacitada, gestante, adolescente, no sé, digamos, efectivamente. Entonces, ahí hay un problema en donde lo que yo veo que va a ocurrir es que los distintos grupos de interés van a estar disputándose las rentas que eventualmente el Estado
vaya a distribuir Bueno, sí, es lo que hemos dicho, en forma de medio de comunicación o rentas directas. Lo que sea, digamos, en lo que sea. Uno lo dice como caricatura, porque los expertos te dicen, efectivamente, hay una competencia por el victimismo, digamos, ¿ah? Sin menospreciar. O sea, hay personas que sufren y hay que ayudarlas, en fin, pero aquí para que mi categoría esté, ¿no es cierto? Y yo lo veo hoy día. O sea, el otro día hacíamos una charla y nos mostraron las fichas para postular una vivienda. Y te preguntan, hombre, mujer, migrante o no, indígena o no, Claro. te empiezas a categorizar. Para postular a un sistema de riego en el campo, un vecino me mostró el otro día, te preguntan, un agricultor, o sea, para regar, una cosa que hay que echarle agua para que las Claro. plantas crezcan. ¿Es hombre o mujer? ¿Es indígena o no? ¿Es discapacitado o no? O sea, ya empezamos con las diferentes categorías. Si el objetivo de esa ley es que haya más hectáreas de riego, no. Acá te empiezan a categorizar y efectivamente cada grupo tiene diferentes puntajes, ¿ya? Y claramente, bueno, va tentando y va generando roces sociales que terminan el día de mañana en generar problemas de cohesión y de convivencia brutales. Ese particularismo también yo lo veo en otro artículo que es el 151, donde se consagra Chile es la democracia se ejerce en forma directa, participativa, comunitaria y representativa. Algo que puede quedar como una buena declaración, pero Como muchos artículos. cuando uno ve luego la forma de garantía, empieza a sospechar o a ver ciertos temas que a uno le generan ruido. Entonces dice, por ejemplo, en el punto 2 dice, es deber del Estado promover y garantizar la adopción de medidas para la participación efectiva de toda la sociedad en el proceso político y el pleno ejercicio de la democracia. La actividad política organizada contribuye a la expresión de la voluntad popular y su funcionamiento respetar los principios de autonomía, probidad, transparencia financiera y democracia. Pero luego se establece en el artículo 153 que el Estado debe garantizar a toda la ciudadanía, sin discriminación de ningún tipo, el ejercicio pleno de una democracia participativa a través de mecanismos de democracia directa. Y eso queda sujeto a la ley. Obviamente los mecanismos de democracia directa siempre pueden llevar a lo que uno puede entender como asambleísmo, sí, o lógicas más bien plebiscitarias. ¿Cómo ves tú ese tema en función de esta misma problemática que tú has mencionado? Sí. No, acá se usó mucho el ejemplo de Suiza, ¿no es cierto?, de democracia directa. Suiza tiene mecanismos de democracia directa. Lo curioso es que usamos tantos ejemplos de países nórdicos y terminamos con una constitución igual a la de Bolivia y Venezuela, pero los ejemplos eran de Suiza, de otros países. Antes de eso, hay que entender cuál es la justificación de cambiar el sistema democrático. Yo tengo un sistema representativo, ¿no es cierto? Exacto. Yo soy crítico de algunas cosas, pero en fin, a lo que voy es que esta crisis de representación o esta apatía de la población por participar en política viene, desde mi punto de vista, por otros factores, digamos. Y no hay que confundir la calidad de la participación con la cantidad. Lo que se hace acá es que se amplía mucho la cobertura, las formas de participación, sí, pero esto no garantiza que las personas van a participar más. O sea, yo no sé, si vamos a ver esta votación del plebiscito que es obligatoria, cuánta gente vota, efectivamente, pero la participación nos cuesta que pase el 50%. Entonces ahí es donde hay que avanzar en, sin duda, aumentar requisitos para tener mejores políticos o también los políticos tengan que hacer mejor la pega para motivar que más personas voten. Tenemos que fomentar, fortalecer centros de pensamiento, partidos políticos, también reivindicar la acción política. Yo creo que está muy de moda esto de decir, no, que los políticos son malos, que yo soy apolítico, sí, que soy independiente. Claro, mucha gente quiere hoy día salir electo con listas independientes sin correr ni un riesgo ni ningún costo de ser partido político. Ni asumiendo ninguna responsabilidad. Entonces, los partidos políticos son muy importantes y hay que reivindicar esa acción. Entonces yo creo que hay que hacer muchas cosas, pero eso no se soluciona teniendo muchas elecciones, digamos. Aquí lo que se propone son mecanismos de participación donde las personas pueden, juntando un 3%, un 5% del último padrón electoral, proponer leyes, derogar leyes o incluso reformas constitucionales, ¿ya? Claro. Entonces, esto también abre la posibilidad de que pequeños grupos coapten, ¿no es cierto?, la acción política. También se proponen cupos reservados, ¿no es cierto?, para los pueblos indígenas, que hemos visto que eso no es una real representación. Ellos salieron electos con un padrón proporcionalmente mucho más pequeño, con un nivel de votación mucho más pequeño que la proporción de población de esos pueblos que hay en Chile. Entonces, a lo que voy es que los mecanismos que hay acá no van a resolver la crisis de confianza política que tenemos. Lo que hay que hacer es al revés, aumentar los estándares, primero, para tener un mejor nivel de político. Desde mi punto de vista hay que achicar el sistema político y simplificar el sistema político. Y de esa manera ir recuperando confianza, pero fortaleciendo efectivamente instrumentos clásicos como son los partidos políticos y otros mecanismos de participación.
Yo creo que lo que se propone acá es excesivo para nuestro modelo, para nuestro nivel de educación cívica, que hay que avanzar muchísimo en eso. Pero, en fin, hay países que lo tienen y funciona esto de las democracias un poco más directas. Yo creo que Chile no está preparado para eso por la apatía y el desinterés de la ciudadanía, digamos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahí, digamos. Hay un punto interesante que tú mencionas, porque efectivamente yo concuerdo en el tema de la crisis del sistema democrático representativo, hay una desconfianza en los partidos políticos. Muy fuertemente se planteó en algún momento en la discusión que se buscó equiparar, ¿cierto?, a los partidos políticos con organizaciones sociales. Esto probablemente iba muy ad hoc con esta dinámica asambleísta. Total. Ahora, esto es lo que está hoy día en el documento. Sí. Y por lo tanto, ¿dónde crees tú que esto podría generar un problema si se llegara a aprobar este documento? Es decir, considerando este mecanismo de democracia directa, ¿qué crees tú que tendría a ocurrir en el sistema político? Es que, mira, no hay que verlo solo como estos mecanismos de iniciativas populares y cosas aisladamente. O sea, vas a tener una Cámara de Diputados más grande que la que hay hoy día, porque va a tener 155 miembros más los cupos reservados que no sabemos cuántos son, digamos, que es una gran duda. Mecanismos de elección que van a ser proporcionales, la cantidad de diputados según la cantidad de población, o sea, mucha concentración acá en Santiago. Va a tener una acción importante de todos estos grupos, en teoría, no políticos, que vimos cómo funciona en la convención, ¿no es cierto? Que iban como apolíticos y al final terminaron todos siendo de una ideología bastante clara. Vas a tener iniciativa de normas, creo que en presupuestos desde el Parlamento, y eso va a ser un chantaje constante al Ejecutivo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ese todo, efectivamente, yo creo que nos va a dar más incertidumbre y más inestabilidad, ¿ya? Entonces, yo creo que lo que necesita Chile en este momento es más estabilidad, más seriedad, aumentar los estándares, en vez de abrir estas barreras de participación directa, que está bien, suenan una buena intención, sí, yo creo que la intención es positiva, pero yo creo que el mecanismo no es el adecuado, no se condice con nuestra historia, con nuestro nivel de educación cívica, ni con el interés que manifiesta la población. Como hay poco interés de la población, es altamente probable que pequeños grupos ideologizados precisamente tomen ciertas banderas de lucha y levanten ciertos temas, como pasó efectivamente en la crisis social que hemos vivido en los últimos años. Pero a la larga, ¿qué es lo que vemos? Un proyecto constitucional o después del trabajo de toda esta gente, bueno, una propuesta que se aleja mucho de las demandas ciudadanas que precisamente ellos enarbolaron. Claro. Entonces, al final, mira, yo creo que el resultado que estamos viendo es malo. Yo no prosperaría por un camino que es similar al que hemos seguido en este proceso, digamos. En ese sentido, y esta es mi última pregunta, porque creo que hay preguntas del público, ¿cierto? ¿Crees que, o sea, yo creo presumir tu respuesta, pero ¿crees que esta propuesta de constitución sería una mejor respuesta para las inquietudes que se producen a nivel de la sociedad chilena? Y para hacerlo un poco más difícil la respuesta, ¿dónde crees que eventualmente una propuesta alternativa debería poner el ojo? Son dos respuestas, porque si uno va a la calle, a la encuesta, ¿cuáles son las preocupaciones de la ciudadanía hoy día? Exacto. Seguridad, migración, economía doméstica, me refiero a inflación, empleo. Bueno, el dólar hoy día no ayudó mucho tampoco, pero esas son las preocupaciones de la encuesta en los últimos 2 años, digamos, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace este texto en esas preocupaciones? De hoy voy a lo que yo creo que hay que resolver a nivel constitucional, pero en esos temas, esta constitución en seguridad retrocedemos, ¿no es cierto? Se quita el concepto de seguridad nacional, se quita la creación de la Policía de Investigación y Carabineros de rango constitucional, se quita la función de orden público, se desmilitariza Carabineros, se quita el estado de excepción constitucional de emergencia, se le dan derechos políticos a las personas privadas de libertad, se incluye el derecho a la no devolución de personas migrantes que soliciten asilo, la no discriminación en ninguno de estos derechos por estatus migratorio, efecto llamada, digamos. En fin, en seguridad se retrocede. En tema de economía no vamos a hablar, el desincentivo a la inversión con el debilitamiento de la propiedad privada, todos los recursos naturales en algunas partes a merced de los pueblos originarios y en otras a merced del Estado, ¿no es cierto?, con esto de las categorías de bienes naturales comunes. Claramente no vamos a tener una economía creciente, digamos, con un texto como este, digamos. Entonces, ¿no se hace cargo de las demandas ciudadanas? No. Debilita la propiedad privada, yo digo que eso es muy grave, la pérdida de libertad, en fin, otras cosas. Pero respecto a ¿qué otra salida tenemos? Claramente, digamos. Claramente yo creo que en Chile está instalado que hay una necesidad de hacer cambios constitucionales, digamos.
Yo digo cambios porque será el Parlamento el que diga qué mecanismo quiere adoptar, digamos. Yo respeto mucho las instituciones, digamos. Y si esta propuesta no prospera, digamos, que espero que así sea por el bien de Chile, digamos, y no es aprobada, el Parlamento tiene una presión. Tiene la presión de efectivamente dar salida a esta energía constitucional. Sí. Yo sí creo que hay que hacer cambios constitucionales y hablemos de normas de rango constitucional, porque muchas de las cosas no tienen rango constitucional de la mayoría de las cosas que están acá. Yo sí creo que hay que mejorar el sistema político, o sea, en el sentido, hay que hacer reformas para que la gente vuelva a confiar en sus políticos, y eso me refiero a reducir la cantidad de representantes para que la gente conozca a sus diputados. Tú preguntas a la gente, no sabe ni quién es el diputado de su distrito, hoy día son muchos más que antes. Hay que mejorar la sincronía entre el Ejecutivo y el Legislativo, esto que se tiren los dados de una sola vez y le toca a un Parlamento contrario al presidente, todo su periodo que no lo deja gobernar es muy complejo. Por eso yo soy partidario de alargar el periodo presidencial y hacer que a mitad de periodo le toque una renovación del Parlamento. Yo creo que eso es positivo. Incorporar la figura de un vicepresidente o tener un fusible ahí que no sea el primer ministro, digamos, o al revés, que esté el primer ministro pero que no llegue tan cerca del presidente. Y además que o nos volvemos a un sistema binominal o nos vamos a un sistema uninominal directo, digamos. Pero este proporcional no está dando buenos resultados, y con elecciones impares más encima han dado muy re mal, yo digo. Ahí hay que avanzar. En una reforma constitucional eventual yo también avanzaría en transferencia efectiva de competencia y recursos a las comunas y a las regiones, pero con una lógica muy subsidiaria, en el sentido de que todas las cosas que realmente hagan y puedan hacer bien las comunas de buena manera, de manera eficiente, sea facultad exclusiva de las comunas. Y de las regiones, a su vez las regiones, y las cosas que quedan reservadas al Estado central, bueno, serán del Estado central. Pero esto de que tenemos muchas autoridades de muchos niveles haciendo las mismas cosas es lo más ineficiente que hay. Yo te pongo el ejemplo para aterrizarlo de una vereda. Un alcalde quiere arreglar una vereda. Tiene que irle a pedir plata al Fondo de Desarrollo Regional, al gobernador. Si es que le dicen que no, va al Servio, al Ministerio de Obras Públicas, tiene que ir a Santiago a pedirle plata para la vereda. Si le dicen que no, va a la Subdere, que queda en La Ponea, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, para que le den plata para la vereda. ¿Por qué no todo el presupuesto que Chile usa en vereda lo repartimos al tiro entre los alcaldes, digamos, y que ellos vean y la gente no lo elija o lo elija si hace bien la pega? Pero hay cosas que hay que ir limpiando y achicar el Estado en esas tomas de decisiones. Yo creo que ahí hay que avanzar. Bueno, y en temas de seguridad y defensa tenemos un mundo por delante, porque la Constitución sí tiene que avanzar en términos de mejorar herramientas para efectivamente poder hacernos cargo de la seguridad nacional, entendiendo bien cuál es el concepto de seguridad nacional, de dar previsibilidad y estabilidad al país, digamos. Ahí nos faltan mecanismos de inteligencia y defensa constitucional de los cuales Chile carece, y hay otras constituciones en el mundo que sí los tienen. Yo por ahí avanzaría en temas constitucionales, poner otras materias, en términos de probidad, de avanzar un poco en normas de medio ambiente. La definición que tiene Chile fue moderna en su época, pero yo creo que quedó un poquito obsoleta. Y pocas normas más, digamos. Pueden haber otras, pero por ahí avanzaría yo en una eventual idea de reforma constitucional. Con lo que me dices, y ahí pasamos a las preguntas, Diego, de alguna forma, la propuesta constitucional, uno podría decir que nos lleva más bien a un gigante torpe que a un Estado moderno, ¿o no? Lo que pasa es que, lo que te decía al principio, expandió los límites de la discusión a, no sé, las ferias libres. Está bien, las ferias libres son importantes, pero son ordenanzas municipales. La Junta de Vecinos, que las limita más encima, cometiendo muchos errores, pero expande mucho, y por lo tanto cuando tienes muchas cosas dentro del saco es todo igual de importante. Y las constituciones no, si las constituciones tienen que ser breves, de cosas realmente importantes, pero sobre todo darte certeza. O sea, cuando yo veo un concepto constitucional, a todos los chilenos nos tiene que significar lo mismo para que su interpretación sea clara. Y lo que hace este texto es expandir los límites y dar mucha incerteza. Incerteza no solamente en sus términos, sino que también en la aplicación. ¿Cuáles son los límites de una nación indígena o de una autonomía territorial indígena? O sea, no sabemos, queda mucha incerteza, digamos. Bueno, Martín, te quiero agradecer por el tiempo. Ya creo que estamos en el tiempo, así que te quiero dar las gracias por habernos visitado, por haberte dado el tiempo de conversar con nosotros. Así que un gran aplauso, Martín. Y gracias a ustedes también por asistir.